Los periodistas. Los periodistas. Mira que hoy estamos los dos de mezclilla. ¿Verdad? Nos pusimos de acuerdo. Sí, pero yo con algo de tos todavía, todavía no me recupero del todo, pero bueno, ahí voy. Pues buenos días, Andrea Sandoval Tapia. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Todo en Bien, orden. bien, aquí lista. Gracias, igualmente, buenos días. Las Todo esperemos tendencias, que vaya mejor. a ver los temas, cómo nos salen hoy. A Las ver, tendencias que hay en el mundo de la sexualidad, de la sexología en el mundo, en la tercera semana ya del mes de enero, comienzan a salir una serie de tendencias que dicen se van a ir desarrollando. Y bueno, hay algunas cosas fuertes. Hay dos estudios que hace la empresa Love Honey, es una empresa inglesa en Europa, y dicen que durante este año, en el año 2024, habrá una serie de tendencias entre las mujeres y los hombres en relación al uso de su cuerpo, al tema de los orgasmos, al tema del conocimiento del placer. Se habla de una cartografía del placer, del bienestar de cuerpo y mente, de la influencia y la utilización como herramienta de la inteligencia artificial en ujú, temas de sexualidad. Hay un dibujo que salió creado por la inteligencia artificial sobre cómo se representa con formas y colores el orgasmo de una mujer. Y es un dibujo muy bonito, con colores, con una serie de formas de la inteligencia artificial, dice que así es. Y un asunto, bueno, dos, la menopausia y la sexualidad. Dice el estudio de Love Honey que uno de los temas de tendencia en el mundo es romper el tabú de la menopausia y el deseo sexual de las personas mayores, es decir, de las personas que padecen, no padecen, que viven ya la menopausia, porque padecerlo sería como si fuera una enfermedad, ¿no? ujú. Una encuesta mundial de Love Honey revela que la libido de las personas de 55 años o más es solo un 19% inferior a la de las personas de 54 años o menos. Desde luego no existe tanta brecha como se cree. En la menopausia el cuerpo cambia y el sexo también, pero no tiene por qué desaparecer. Por eso será tendencia atender a esta relación con información, terapias y productos específicos que ayuden a las mujeres a atajar los síntomas y a seguir teniendo buen sexo durante el fin de la etapa reproductiva. Tema interesante. Otro asunto es de la generación Z. La generación Z tengo entendido que es la que nació en los noventas, Mediados de los 90 hasta ajá, hasta 2000 y algo, ¿no? 2000 y algo. 2000 es la Z. Las mujeres que pertenecen a esta generación hoy día viven el sexo sin culpa y no creen en la monogamia, según el estudio, el análisis revelado por el directivo de Ashley Madison, el señor Christopher Kramer, y dice que las claves del estudio sobre la opinión de los sucesores de los millennials sobre la monogamia, la privacidad de las relaciones sexuales, los lleva a sacar esa conclusión. Los de la generación Z se caracterizan por un comportamiento contradictorio en muchas facetas de su vida. Nacieron y crecieron en una época vertiginosa, con muchos avances tecnológicos y con acceso a la información sin precedentes, lo que hace que su actitud sea única. Por eso son a menudo objeto de análisis por parte de consultoras y de empresas y se les pone la etiqueta de malcriados, pero suelen destacar por su claridad y su ambición. El estudio que presenta eh, Ashley Madison eh, señala que la monogamia no hace felices a las mujeres,
bueno, mujeres y hombres, ¿no? Pero se refiere a la generación Z. El 51% de las personas consultadas en España que pertenecen a esta generación se mostraron dispuestos a considerar una relación no monógama, lo que supone uno de los porcentajes más altos en Europa, junto a la que está en Suiza, también, Ujú, en Suiza. ujú, Lo precisa la psicóloga Lara Ferreiro y dice que esta pues, apertura de las mujeres es más evidente en el caso de las mujeres de la generación Z, que no basan la sexualidad en la culpa como ha sucedido en el caso de otras generaciones. Esto se manifiesta en que el dato de mujeres Z que asegura haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo género triplica el de los hombres y además no lo relaciona con su orientación sexual, sino con su deseo de vivir la experiencia de tener sexo incluso con otra mujer. Y también sucede que el dato de las mujeres de esta generación que ha probado otras prácticas sexuales como los tríos duplica el dato de los hombres en su misma generación. O sea, que la generación Z está siendo la punta de lanza o de iceberg de la revolución sexual. Las mujeres de la generación Z viven el sexo sin culpa y no creen en la monogamia. O sea, hay un cambio de paradigma que presupone disfrutar del sexo sin tabús, sin condiciones, sin limitaciones, sin nada que, sin el orden institucional de la civilización cristiana. ujú. Sexo es para prolongar la especie, etcétera, etcétera, sino que viene un asunto que se considera el punto de partida, dice Kramer, el punto de partida de lo que podrían ser las relaciones del futuro. Estamos siendo testigos de una evolución de las normas sociales. Espero, dice Kramer, con anhelo el día en el que nadie necesite ser infiel, ese día en el que todos podamos hablar abiertamente sobre nuestras necesidades y, si no las encontramos en nuestras parejas principales, podamos buscarlas en otros lugares sin sentirnos culpables. Después habla de la influencia que tienen las redes sociales, del tema de la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta generación Z no se parece en nada a las generaciones anteriores. Esa época en la que llegar virgen al matrimonio, a la noche de boda, Ujú, esa ujú. costumbre judía y de algunas otras religiones y de países donde había que poner una sábana blanca para que se demostrara que había la, perdido la virginidad en la noche y se manchara de sangre y entonces enseñarle a los padrinos que estaban afuera esperando en la recámara nupcial para que se consumara el acto. Todo esto, más lo de la menopausia que te dije, o sea, el mundo está yendo a privilegiar como nunca antes la realización sexual. ¿A dónde nos puede llevar esto? Cuando al mismo tiempo, es otro artículo, está avanzando el número de páginas consultadas de pornografía entre los adolescentes, niños y adolescentes, no entre los adultos mayores, Ujú, sino entre los adolescentes. Y al mismo tiempo está aumentando el consumo de estimulantes, viagras, medicinas de este tipo, entre los adolescentes simplemente por la curiosidad de experimentar la sensación de tener relaciones aumentadas o modificadas o influidas o induidas o a lo que tú quieras con estas pastillas que son desde hace algunos años famosas. ¿Qué te parece todo esto? De una época en la que no había educación sexual, en la que todo se escondía, en la que nadie tocaba esos temas en familia, a que de pronto se suelta una cantidad de información en Internet y los chavos tienen el acceso a todo esto y las chavas hablan en la escuela, en la secundaria, de que las relaciones que tienen no son monógamas, no buscan una pareja, sino buscan el sexo por el sexo. ¿A dónde nos puede llevar todo esto, Andrea? Es hasta como para preocuparse un poco, ¿no? Es como para poner las cosas un poco en contexto, ¿no? Y yo creo que es la primera generación que precisamente, como lo dijiste muy bien,
no tiene la sexualidad institucionalizada. Que las instituciones no es únicamente la iglesia, también es la familia, ¿no? Tampoco tiene el peso del amor romántico. Ah, no, solamente si te enamoras, si entregas el corazón, ¿no? Que es la otra parte. Tampoco tiene la presión de la religión, porque una de las cosas, o sea, se habla mucho sobre Europa. Obviamente las religiones en Europa tienen otro sentido, es más, a veces como para personas que empiezan a envejecer y ellas se van acercando más a la iglesia, como prepararse para estar bien con Dios y morir un día, ¿no? A veces son familias que están ayudando a sus hijos a estudiar, formarlos en valores, pero no tiene el peso que tiene, por ejemplo, en México o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando a los jóvenes les quitas estos discursos institucionales, que son mandatos de, primero, de no lo hagas, o sea, es una prohibición. Si lo haces, tienes que hacerlo por amor o vamos a decir, con la bendición de Dios, ¿no? Porque vas a tener hijos. Muchas veces el autoconocimiento, la autoexploración, el poder hacer preguntas, todo eso llevaba a que la gente se creyera todo, ¿no? La gente que hubiera experimentado un poquito más, bueno, pues se lo contaban las siguientes y así se iban haciendo estos tabúes y mitos y chismes y cosas que a lo mejor a mi generación todavía nos tocó escuchar cuando comienzas, ¿no? Como por ejemplo con la primera menstruación y te pasan como todos los secretos y cuidados y qué no comes y qué no haces. Y son las mismas cosas que tu abuelita le dijeron cuando le pasó. Hoy no, hoy el antídoto es, muy bien como lo dijiste, la información. Hoy pueden buscarlo todo por internet. Hoy hay aplicaciones especializadas para que las mujeres sigan su periodo, para que las mujeres conozcan cómo están sus días fértiles. Es más un autocuidado y un autoconocimiento, pero también un análisis. Entonces, cuando tú tienes más control sobre la sexualidad, cuando no tienes ese peso de la institución y del amor romántico, ni el mandato de la maternidad, pues en ese momento comienza la sexualidad a ser lúdica, comienza a ser una exploración, comienza a decir, bueno, qué me gusta, qué no me gusta, y, y empieza también esta industria, ¿no? De los juguetes y las cosas, y obviamente diversificación, ¿no? Se aceptan más las parejas de ambos sexos, o las parejas, o los tríos, o los poliamor, como se llaman. Entonces ellos están ahora experimentando en áreas que nunca se habían explorado porque había muchos límites, límites sociales, emocionales, físicos, mentales, en momentos de la historia también, cuando la sexualidad sabría ser tan lúdica, pues obviamente los contagios, los embarazos y todo eso detenían, ¿no? Te estoy hablando a lo mejor de hace 2, 3, 4, 5 siglos, pues obviamente decía la gente, no, pues mejor no tengas relaciones con tantas personas porque mira, te pasa esto, te pasa aquello, ¿no? Entonces, cuando existe la protección, cuando saben cómo cuidarse, cuando saben cómo no embarazarse, pues en algún momento tienes toda una vida para disfrutar precisamente la sexualidad. Y no nada más viene este mandato de, es que tiene que ser hetero, ¿no? Heterosexualidad, tiene que ser con una persona de sexo opuesto. Hay muchos que hoy se preguntan, bueno, ¿y no será que también me gustan los de mi mismo sexo? Y así en una fiesta, en lo que tú quieras, tomando un café, de repente como comienzan con esas caricias o luego un beso, y dices, bueno, no sé, ha habido parejas o personas, ¿no? Que tienen problemas con su pareja, terminan, le rompe el corazón, y en vez de buscar una pareja del mismo sexo, perdón, del sexo contrario, buscan una del mismo sexo como para decir, bueno, ¿no será que lo mío es tener una pareja igual que yo y que me entienda? Algo que yo he escuchado de las experiencias de, por ejemplo, mujeres, ¿no? Que tienen relaciones con mujeres, es que hay una complementación muy importante, hay un entendimiento, hay un acompañamiento que no se da con hombres. Son relaciones mucho más intersubjetivas, es decir, en las que se entiende qué quieres tú, quién eres, a dónde vas, en donde recibes más apoyo, más contención, más acompañamiento. Y en el caso de los hombres con hombres, también de alguna forma se acompañan en más hobbies, tienen la misma cantidad de fuerza, no tienen ningún problema porque alguno está en el periodo y no quiera tener nada o tenga un cambio de humor, porque esa diferencia también es muy importante. Las mujeres somos cíclicas, las mujeres tenemos todo un periodo que nos lleva a cambios hormonales y los hombres son más estables en esa parte, ¿no? Siempre están como igual. Entonces, precisamente al acercarse a la menopausia, muchas mujeres comienzan a decir, bueno, no sé, ya fui mamá o nunca fui mamá, pero aún estoy aquí, aún tengo mi cuerpo, cuido de él, qué sé yo, hago deporte o tengo una salud mediana, normal,
Y la salud la sexualidad sigue siendo parte, ¿no? De mantenerse saludable, de decir, bueno, igual como de todo, como también sigo teniendo relaciones, ¿no? Entonces, el no, el quitarle precisamente ese mandato, el no perder de vista que también puede ser algo propio y que puede ser lúdico, me parece muy importante. Me parece como un empoderamiento no solo de la sexualidad, sino también del cuerpo, de la calidad de vida de una persona, porque pues antes tenían los hijos que Dios quería y si tenías 10, 15, 20 y no se moría tu pareja entre tantos partos y todo lo demás, bueno, pues estaba bien, ¿no? Poder hacer que después de que ya no fuera fértil y viniera la menopausia era como el regalo, era cuando te vas a jubilar y entonces ya te podías portar mal y ya podías hacer lo que quieras, ya te podías divertir, ¿no? Pero ya que tenían las mujeres 55, 60, ¿no? Entonces ya tampoco es como lo mismo, después de tener tantos hijos, el cuerpo ya se desgasta, se cansa, te afecta, a lo mejor tienes otros intereses. Y si a lo largo de ese tiempo la pareja no ha estado cerca y siempre han estado los hijos en medio, y entramos al nido vacío y vienen las crisis y ya no te conozco, bueno, pues la sexualidad se afecta más, ¿no? Pero hoy que tenemos precisamente más control y que podemos prevenir más enfermedades y embarazos, que no quiere decir que pase. También hay partes de la población de esta generación que tiene todavía enfermedades, que sale embarazada, o sea, que existen estos riesgos, ¿no? Pero la información está allí. Muchas cosas de verdad, con solo abrir el navegador en internet, sabes qué es lo que estás buscando, quién te puede ayudar. Hoy en las farmacias de manuales se puede ir mucho más abiertamente a preguntar, oye, necesito esto, me pasa aquello, ¿qué me recomiendas para no embarazarme? ¿Qué me recomiendas para esto, para aquello, no? Sin que se murmure de ti, sin que digan, fulanito de tal fue a la farmacia y ahora mira, andan malos pasos. Se vuelve algo normal y propio. Bueno, en los supermercados encuentras productos en todas partes, no hay ya una restricción en la venta, ¿no? De preservativos o de estimulantes o qué sé yo. No, ya no. O sea, se entiende que los necesitas, incluso a veces hasta se hace cierto tipo de publicidad, los tienen en cierta exhibición ahí en un área y los niños por lo pronto se van enterando un poco, ¿no? De que a lo mejor ahí hay algo que es como para adultos, que no sabes qué. El acceso también obviamente a las páginas de internet muchas veces es por juegos, por otras cosas que les empiezan a aparecer los primeros enlaces Claro, o los links y claro. ellos se empiezan a enterar de que hay algo por allí, ¿no? Pero ¿qué tan prudente es esta eh, forma de comportarse de la generación Z? ¿Cómo lo relacionarías con las nuevas personalidades eróticas, con las señoras que tienen la menopausia y que quieren seguir teniendo el beneplácito, el beneficio de su sexualidad, y en la aparición del otro lado de la erotofobia de las Ujú. personas que tienen asco hacia la práctica sexual? Em, en este caso de Asco, las miedo, personas, asco, miedo, ¿eh? sí, sí, o sea, no es normal. Toda fobia quiere decir que representa un síntoma, ¿no? Como la tos. Cuando tienes tos, tú sabes que la tos no es la enfermedad, el síntoma de una infección, el síntoma de una infección, de que a lo mejor tienes algún problema, pues, en las vías respiratorias, bla, 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 ¿no? Lo mismo lo entendemos con la fobia. Si una persona ha desarrollado una aberración de verdad, de un miedo y una angustia, ansiedad y evitación, que es lo más importante de la fobia, porque evitas cualquier cosa que tiene que ver con eso, entonces muy probablemente hablaríamos de que hubo algún evento traumático, que algo les pasó. No sé si en algún momento algún contenido que vieron les traumatizó y porque hoy hay contenidos muy Una mala fuertes, esos experiencia. también. Una mala experiencia, algún tipo de abuso. De inicio, al tener una fobia no es que sea muy normal. Como igual no es normal que vivas con una tosecita todo el tiempo, ¿no? Es lo mismo. Solamente que la evitación no es lo mismo que una decisión. Si tú me dices, no, es que es una persona que dice que no quiere, no le interesa, lo ha probado, pero como que no es su estilo, se mantiene más cómodo teniendo relaciones solamente emocionales y hasta allí, no intimida, bueno, es una decisión, ¿no? Y si al parecer es congruente, realmente es una persona estable, íntegra, podremos decir, tal vez hay algo en la sexualidad que no le gusta. Pero la fobia siempre lleva al miedo, la angustia, la evitación,
Y obviamente, pues no es saludable vivir así. Cualquier persona que tiene de inicio esa idea, pues más le vale ir a terapia, ¿no? Trabajar lo que sea que le haya pasado. Pero en el caso que decías, o sea, realmente hacia dónde vamos. Yo creo que esta es la tendencia. Esta es la tendencia de la generación Z, el cómo se está manejando con la sexualidad. Pero no creo que sea tan determinante como para decir va a cambiar todo el mundo de la sexualidad. Yo creo que está explorando una parte que nunca se había explorado, por precisamente lo que ya platicamos, las prohibiciones, las limitaciones, pero al mismo tiempo van a llegar a otras conclusiones. Y eso es lo que me interesaría. Después de vivir ese tipo de relaciones abiertas, poliamorosas, algunas con diferencias sexuales y nuevas cosas y demás, nuevas prácticas, bueno, ¿a qué conclusión llegan? Yo creo que por la tendencia de la psique, es mi idea, se darían cuenta que lo más importante es el vínculo. Lo más importante es precisamente la intersubjetividad, o sea, es decir, quién te entiende, quién te comprende, quién sabe cómo eres, quién reconoce tu historia y te ayuda a seguir con ella, momentos difíciles, los vínculos amorosos, es lo que al final hace que una relación valga la pena, con o sin sexualidad. La sexualidad es una parte muy importante, pero precisamente se dan cuenta que no es suficiente para mantener una relación. Por eso cambian de pareja, por eso dicen, bueno, si hablamos de términos de sexualidad nada más, bueno, pues sí, a lo mejor con esta pareja no me entiendo, hay cosas que ya cambiaron, voy a buscar otra. Pero si hablamos en términos emocionales, psíquicos, no puedes cambiar de pareja tan rápido. No es normal que hoy llames a una persona y quieras vivir tu vida con ella y en 3 meses ya no te imagines con ella en tu cumpleaños y digas quiero terminar con ella, adiós. Eso ya te habla de una inestabilidad. Entonces yo creo que cualquier relación que tengamos va mediada por lo emocional, va mediada por ese vínculo, aunque aparentemente sea solo sexual. Siempre hay una expectativa de algo, de un intercambio, de un reconocimiento, de alguna forma en que nos hagan sentir valiosos, en donde el sexo sí, claro que sea sexo, pero también es una entrega, ¿no? Una entrega de una parte íntima, de algo que te estoy compartiendo y eso implica para mí parte del vínculo porque no es algo que tampoco tengan con cualquier persona, ¿no? Hay una decisión por la cual se la dan a tal persona, aunque solamente sea física o deseo, siempre hay algo más. Entonces yo creo que para mí lo importante no es lo que están haciendo como tal, porque lo están haciendo porque pueden, porque se les permite, porque tienen el acceso, porque tienen la información, por lo que tú quieras, pero para mí lo importante sería qué conclusiones van a llegar. A mí me gustaría hablar con una persona, por ejemplo, que ha vivido todo esto, todo este tipo de relaciones abiertas, eh, poliamorosas y bisexuales y con todo eso y decir a qué conclusión llegó. Y si esa conclusión no se parece a la misma conclusión de las parejas tradicionales que llevan 40, 50 años juntos, que crean una familia y que de alguna forma encontraron la forma de hacerse felices juntos, ¿no? O sea, ser feliz juntos. Entonces, eso es lo que a mí me daría me daría curiosidad y sí diría, ¿vamos por el mismo camino o solamente tomaron un camino que no se había explorado para llegar casi a la misma conclusión que llegaban los demás, ¿no? Cuando el amor nos obligaba o cuando no pasa por todo esto. No se puede maleducar a los adolescentes, bueno, ya los de la Z ya no son adolescentes, pero no podría ser esto derivado de una mala educación, de un abuso en la sexualidad cuando eres adolescente. Híjole, es que creo que Jesús Manuel siempre hemos sido maleducados sexualmente. La verdad, yo creo que esa es una nueva forma de maleducar sexualmente porque la prohibición ya es una maleducación, ¿no? Eh, el decir solamente para tener hijos y los que Dios quiera, como quiera, y te decía, le costó la vida a mujeres que parieron 10, 12 hijos, también es una mala educación, porque también habría que parar y decir, no solamente es una incubadora, ¿no? No es una máquina de hacer bebés, era una mujer y tenía sueños y aspiraciones, y sí, parte de su vida tener hijos y ser mamá, pero no era para lo único que vivió, ¿no? Entonces esa también para mí fue una mala educación. Yo no sé si después de que esta tercera mala educación se dé y ellos lleguen a ciertas conclusiones, digan, ¿sabe qué? Deberíamos educar así. Yo no sé si en 50, 100 años, la generación Z, cuando sean abuelos, tal vez bisabuelos,
tengan otra concepción y hayan puesto otras cosas en la mesa para decir cómo deberíamos de ser educados sexualmente. Yo no sé si se regresen a cosas como los griegos, que es un poco, para mí la generación Z es como el regreso de los griegos, ¿no? O sea, todo muy abierto, vamos a explorar y enaltecemos el cuerpo y vamos, y porque también son muy afectos al deporte, son la generación que va a los gimnasios y que corre y que hace esto, y, o sea, como que el cuerpo, el regresar al cuerpo es parte de lo que están viviendo, ¿no? Entonces me suena un poco como a lo que los de Grecia vivieron y en algún momento nos trajeron, ¿no? Yo no sé si después de ellos van a decir, no, ¿sabes qué? Lo importante son los vínculos. Vamos a irnos ahora por los vínculos, la comunicación, la comprensión, el apego, el desapego, el educar, el contener, el acompañar, el cómo vas a morir. Yo no sé si en algún momento ellos van a cambiar su concepción, vamos a decir, del poliamor por decir con quién vas a envejecer. ¿Quién va a estar a tu lado cuando mueras, no? ¿Cuáles van a ser las últimas, bueno, así las cosas, experiencias de tu vida antes de morir? ¿Con quién las quieres hacer? Para mí son preguntas como un poco más trascendentales que solo la sexualidad, ¿no? Da igual si esa semana que te moriste tuviste relaciones o no. O sea, lo importante, creo, para mí son de verdad los símbolos, porque necesitamos más. Necesitamos esos vínculos, ese acompañamiento, ese amor, ese apego, ese cuidado. La sexualidad, creo, para mí que es como una parte de esa, que están explorando ellos, ¿no? Pero mal educados creo que estamos todos, Jesús Manuel. Bueno, es un asunto que pocas veces tocamos en este programa, casi nunca nos metemos con esta parte, pero es Ujú, obvio que hay detalles de la vida de las nuevas generaciones en relación a la sexualidad que quizá no estamos teniendo la atención a lo que está pasando. Cuando tú hablas hoy día del Sugar Daddy, ujú. conocido hace muchos años en nuestra generación, se hablaba de eso. Hoy día es algo totalmente parte de la relación normal de las personas, el ser acompañante de alguien. Lo que le pasó a las chicas estas colombianas, ¿no? En Tabasco, que las secuestraron y todo aquel asunto, porque eran escorts, eran chavas para acompañar personas adultas a reuniones, a sitios de convivencia, no necesariamente de prostitución, pero, o sea, la sexualidad bien vista pasa por una etapa que tiene que ver con la búsqueda, con el deseo, con el despertar de las personas, ¿no? Ujú. Y siempre va enfocado al tema de la monogamia. Es algo quizá eh, con natural con el ser humano. Cuando las de la generación Z dicen no nos interesa la monogamia, Ujú, ¿qué ujú. sucede ahí? Viene una descomposición, o sea, no va a haber familias, no estarán interesados en tener una familia porque no hay Cl- monogamia, si no es el placer por el placer. ¿Esto es una descomposición o es una nueva realidad? Lo que voy a decir a lo mejor suena muy feo, pero de verdad tengo un fundamento. A lo mejor el amor no es para todos y nadie encuentra una pareja para compartir su vida. Y cuando digo no es para todos, no lo digo de forma despectiva, sino lo digo pensando en lo que decía Eric Fromm, de que el arte de amar es precisamente un arte. Y para amar, para saber amar a una persona, hay que dominar muchas cosas en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, hay que renunciar a ser narcisista, hay que aprender a negociar, hay que aprender a comunicar, hay que aprender a, pues sí, a respetar el punto de vista del otro, a hacer tratos, a perder, a desapegarse. Es todo un aprendizaje y te lleva a veces tantos años que lograrlo con una persona, si después de tantos años puedes hacerlo con una persona, pues es muy íntimo, es muy gratificante, es muy bonito y al final tiene su recompensa precisamente que lograste o se logró ese arte de amar a alguien, ¿no? Y ahí es cuando digo, no puede que no sea para todos, porque implica la decisión, implica el compromiso, implica el respeto a uno y al otro. El texto decía,
bueno, a lo mejor nadie le acaba siendo infiel al otro porque pues no existe ese mandato de la infidelidad, así lo entendí yo. Y como no existe un mandato, pues entonces no, nadie va a ser infiel, simplemente dices, mira, me voy para Exactamente. allá. No vas a ser infiel porque no eres fiel, porque no está en tu Exacto, cabeza ser fiel. porque no existe el mandato de la fidelidad. Entonces, al no existirlo, la infidelidad, pues no existe, ¿no? Simplemente, pues ¿con quién estás? Con una persona nueva. Qué bueno, está bien, yo también, ¿no? Y ahí queda. Entonces ahí es donde me refiero, tal vez no todas las personas llegan a precisamente lograr ese arte de amar, ¿no? Lograr tener una relación de pareja tan significativa, tan gratificante, de autodescubrimiento primero y después, ¿no? ¿Quién soy yo con esta persona? ¿Cómo me siento? ¿Cómo le hago sentir? Todas esas pláticas, ¿no? Y después, pues sí, lograr una compenetración con la otra persona que también incluya lo sexual y tal vez eso no es para todos. Eso es lo que me refiero. Porque requiere de mucha paciencia. Tal vez es lo que quería decir, no sé, tal vez esté malinterpretando, bien interpretando, no sé, Eric Fromm cuando decía, es que el arte de amar es de verdad eso, o sea, amar es un arte, no puede que no sea para todos por eso. Entonces, si lo más cercano que tienen para sentirse cerca, satisfechos, entendidos, qué sé yo, correspondidos, es la sexualidad, bueno, pues ¿por qué no? No va a ser la primera vez que alguien tiene una buena sexualidad, pero no hay nada emocional, pero eso le sirve como para decir, pues me va bien en la vida, mira, tengo trabajo, tengo una pareja que me satisface, no tenemos problemas, nos entendemos y ahí está bien. Y es un nivel, ¿no? Es un nivel de decir, pues, está a gusto con su vida, está satisfecho y no pasa nada. Y a lo mejor muere, pero muere sin conocer el amor de, pues sí, no sé, no voy a decir en las novelas, sino los amores reales, ¿no? Las personas que se acompañan toda la vida y se entienden. Pienso en Almudena Grandes, no sé por qué, pero Ajá. alguien que realmente descubrió lo que es amar a una persona y amarla toda la vida. Y para mí esa es una suerte. Y si luego pone todas las ganas para que sea un arte, para que sienta esa persona su amor, pues bueno, qué vida tan gratificante y tan bonita, ¿no? Entonces es cuando digo, puede que no sea para todos. El amor no es para todos. Qué Es fuerte. que es difícil desde esos términos de salud mental, de acompañamiento, de respeto, de compromiso, porque pues no estamos tan bien hechos, Jesús Manuel. La verdad es que a lo largo de nuestra vida, pues nos han pasado cosas que nos hemos ido como que componiendo y siento yo que amar a alguien implica que estés bien hecho, que integres muchas partes de tu vida, de tu psique, de tu emoción, que seas capaz. Hoy es muy difícil, creo yo, amar a alguien cuando hay tantas crisis, cuando hay de repente tantas enfermedades, cuando hay personas tan El estresadas. amor en ese escenario sería el compromiso. Entonces, lo que la gente está evadiendo es el compromiso. El compromiso diría sí que es parte de la base, ¿no? O sea, no por eso no por nada tenemos rituales, sino nada más en la Iglesia Católica de un montón de religiones y creencias en donde la gente se casa, en donde la gente socialmente dice estos dos son uno, ¿no? Entonces, de inicio lo que se necesita es esa terceridad, que sean esa tercera persona juntos y que puedan entonces seguir a partir de ahí, ¿no? Necesitamos esos rituales. Em, que se logre es difícil, lo hemos intentado, no porque la gente se casa quiere decir que le va bien y le sea fiel y sea comprometida, no, el compromiso es también un rasgo de personalidad, que seas alguien confiable, que seas alguien que te conoces primero y que dices, sí, con esta persona tal cual, ¿no? Tiene lo que yo quiero y para allá voy. Pero si no te conoces primero, si estás en otras etapas, si estás limitado, si tienes algún problema de infancia, como decías con las fobias, ¿no? La gente que tiene este tipo de fobias, tal vez no ha podido olvidar a su primera pareja o lo que tú quieras, esas personas les va a ser muy difícil construir algo para toda la vida. Y por eso lo más fácil es decir, vamos por una relación satisfactoria. ¿Cómo? Pues físicamente, ¿no? Y hasta donde me sienta bien. Y si no, pues busco otra. Y si no, busco otra y busco otra, ¿no? Bien. Es el caso que creo que está probablemente pasando con muchas personas, ¿no? También están las personas, y creo que es algo que no venía en el artículo, es las personas que se divorcian precisamente hoy, ¿no? Con 60, 70 años, que dicen, pues es que nunca me satisfajo sexualmente, entonces, bueno, están explorando a esas edades ya maduras, precisamente inspiradas por la generación Z, están explorando esa sexualidad sin esas previsiones, sin el mandato del amor, ¿no? Porque tienes que haberte casado y curar el amor.
y están tratando de encontrar una felicidad. Y hoy se ven muchas parejas que de verdad incluso en los asilos se encuentran y parecen dos adolescentes porque están explorando una parte de la sexualidad que nunca se les permitió, gracias a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Esto llevado al escenario de lo cotidiano escolar, ¿cómo lo traduces? ¿Cómo tratas a los jóvenes de secundaria, de preparatoria? ¿Cómo van a reaccionar ellos si ven que sus maestras, sus maestros de la generación Z ya llevan una vida donde hoy están con una mujer, mañana están con un hombre, después están de nuevo con otro hombre y luego con una mujer y ves lo normal y no hay compromisos de nada? ¿Cómo les afecta o cómo los involucra? Ándale, esa pregunta está muy buena porque me pongo a pensar, ok, ¿dónde están las instituciones? No La son relación alguien que lleva. de los profesores, lo que te afecta, lo platicamos hace una semana y quedamos que íbamos a tocar el tema, ¿cómo te afecta el trato de los profesores? En este caso, en un terreno Sí, tan delicado que es la sexualidad. como modelo, claro, cuando ellos son el modelo del maestro y que están viendo, y obviamente entre maestros también se pasan en las escuelas, que se enteran quién anda con quién, y el maestro de acá con la maestra de allá. Claro, cuando ellos observan ese tipo de modelos, normalizan, obviamente, que se pueden hacer ese tipo de conductas porque otros la hacen, ¿no? Ah, bueno, pues hoy anduvo con la maestra de matemáticas, pero esta misma maestra decidió mejor romper con ella y andar con el maestro de física, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también pasan en las escuelas o algo que también es cierto, Jesús Manuel, los adolescentes no se acercan a preguntarle cosas a los papás, se acercan a preguntarle cosas a los maestros Es cierto, sí. de secundaria y de prepa. Muchas veces sus dudas, sus miedos, se acercan y se los dicen a las maestras de ciencias naturales, de biología o de química, que tienen que como que por ahí que ver el tema. O ya si es un maestro muy bueno de matemáticas, pues a lo mejor él, ¿no? Pero sí es cierto, tienden a ser también sus segundos modelos después de sus papás, ¿no? Pero cuando sus papás y sus maestros, vamos a decir, son de la generación Z, entonces obviamente ellos tienen pocos referentes de instituciones, ¿no? Los llevan a la iglesia, a lo mejor no leen cosas de amor romántico, no ven las películas que nosotros vimos, no tienen las historias de los abuelos, pues obviamente, y luego desafortunadamente tienen mucho acceso a la pornografía, pues en algún momento pudieran de verdad malentender porque no se les ha formado, porque no hay un adulto responsable que les esté contando como todas estas partes, ¿no? No hay quien haga como esta recapitulación de lo que se ha hecho con la sexualidad, de cuántas vertientes hay y cómo hemos llevado a cada una, ¿no? Cuando no se habla de esto, pues obviamente van a estar confundidos, van a experimentar por su cuenta, tal vez sean los que recurran a la inteligencia artificial, porque me lo planteas al principio, los que El recurran a la artículo inicial inteligencia dice eso, o artificial. sea, en este año se va a emplear la inteligencia artificial para buscar relaciones, para tener satisfacciones, para buscar orientaciones en Ujú, relación a tus necesidades. O sea, es un asunto, pues no sé, que alguien que tú metas los datos como en el Tinder o como en el ujú, Facebook, ujú, ¿no? Metes tus datos y resulta que hay ahí una inteligencia artificial que por el algoritmo decide que tus inclinaciones por las páginas que ujú. visitas, por el cúmulo que traes de consultas que haces a temas, etcétera, los libros que lees electrónicos, te va enfocando y te va llevando a decir, oye, es que tú no eres heterosexual, tú eres bisexual. Que hoy Ujú, en día yo lo he escuchado mucho esto, ¿eh? De sí, jóvenes adolescentes que dicen, es que yo todavía no decido. que soy. Ujú. ¿A dónde te puede llevar todo esto? Es interesantísimo. Claro, porque es un hueco, ¿no? De un modelo que no tienes, pero luego tampoco tienes quien te forme, no están las instituciones, y entonces nos damos cuenta que de alguna forma necesitamos estos modelos como para comprender las posibilidades de la sexualidad, y cuando no está, ¿sabes? Llega la inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor nosotros buscábamos en revistas, en, no sé, algún tipo de folleto que hablara, ¿no? De el centro de salud que hablara de la reproducción y de cómo era la generación Z lo busca en Internet y tal vez la generación que viene, obviamente, lo va a platicar con las inteligencias artificiales.
Entonces, eso sí es muy interesante realmente ver qué información le puede dar hoy, en los siguientes años, a un joven, a un adolescente, la inteligencia artificial. ¿Qué le va a decir cuando le diga, sabes qué, me besé con fulanito y no sé si soy o no soy, si quiero o no quiero, si debo o no debo? Yo no sé si va a tener algún tinte moral o religioso o incluso de salud. Yo no sé si va a dar algún tipo de consejo. No lo sé, desconozco. Pero me parece un ejercicio muy interesante y si es así, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial con las nuevas generaciones, no? Y sería algo muy extraño descubrir la sexualidad humana a través de una inteligencia artificial. Sería algo que, no sé, nunca ha pasado y no sé hacia dónde nos lleve. Eso sí creo que me preocupa más. Sí, claro, claro. Imagínate que en algún momento le muestre un clip, ¿no? Qué sé yo, de una película romántica, unas personas besándose, de la misma forma que le muestre un clip de 2 personas en un sitio porno, que le está diciendo: "Así deberías de hacerle cuando ves a tu pareja", ¿no? O sea, no sé cómo funciona. Yo no sé si en algún momento puede tener ciertas limitaciones y diga a la inteligencia artificial: "¿Sabes qué? Consulta a un experto, consulta a un sexólogo, consulta a un terapeuta, consulta a tus papás". Yo no sé si va a reconocer su límite en que precisamente no puede aconsejar a un humano sobre algo tan corporal y tan propio como la sexualidad, ¿no? Sí. ¿A qué edad es prudente tocar los temas de sexualidad con los hijos? Bueno, no con los hijos, porque los papás normalmente no hablan de esto con los hijos, pero ¿a qué edad los papás debían buscar la orientación de estos consejos con el experto, experta, maestro, maestra, psicóloga, Ujú. médico, confesor, líder de la tropa de Boy Scouts? Yo, pues ahí es Catequista. ahí es en donde los jóvenes preguntan. Ujú. Yo creo que la educación sexual, o esta confianza para hablar de papás e hijos empieza antes de que incluso lo sexual comience. Es decir, que te puedan preguntar sobre cosas simples, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué la rueda gira? ¿Por qué el carro tiene gasolina? ¿Por qué? Bla, bla?". Yo creo que cuando ellos entienden que tú estás ahí para responder cualquier pregunta tonta de por qué hoy hace frío y por qué el agua moja y por qué esto sabe feo y por qué la naranja ya se ve de ese color y sabe fea, es cuando saben que pueden acercarse a preguntar todo, de la misma naturalidad, porque no hay un momento indicado que yo te diga, sabes que a partir de los 5, a partir de los 7, sí hay como fases. La primera es, le enseñas primero el autocuidado al cuerpo, ¿no? Tan simple que cuando van al baño, se limpien como se tienen que limpiar, bla, bla, bla. Luego les dices quién puede, quién no puede verlos, quién puede o no puede tocarlos. Les enseñas, ¿no? Cuáles son los límites con otras personas, cuando empiezan a jugar, qué partes no pueden tocar. O sea, es como todo un proceso. Pero yo cuando hablamos de esas preguntas, normalmente es porque ellos ya tienen la duda. Ellos ya vieron algo que les hizo ruido. Ellos ya tienen por ahí algo que no saben cómo decirlo. Pero si saben y tienen la confianza de que pueden llegar a preguntarle a los papás lo que quieran, van a llegar con esa pregunta. Y si no, van a ir con el abuelo, la tía, el vecino, el hermano mayor, con quien sientan confianza y le van a preguntar. Entonces, para mí la educación sexual empieza con la confianza que le das de que le vas a responder todas sus preguntas, por muy simples o tontas que fueran para ti, que se las vas a responder con seriedad, que se las vas a responder como quieras. Si te preguntan, ¿por qué las naranjas saben feo y cambia de color? ¿O por qué le pasa esto a la manzana? Y tú sacas un simple video, una simple foto y le dices, sabes que mira por esto, y después vuelve a la tierra, ¿verdad? Bueno, oye mamá, ¿por qué llueve? Y si le explicas, de esa misma naturalidad le vas a decir por qué dos personas se besan, por qué caminaban hoy dos hombres de la mano, por qué la mujer está embarazada. O sea, es como el mismo canal. Muchos de estos estudios, de estas investigaciones están financiados, patrocinados por las empresas que se dedican a la fabricación de los juguetes sexuales o de Ujú, las marcas de los lubricantes, de los preservativos, de las pastillas, de esto, del otro, lo que tiene que ver con el tratamiento bajo la óptica que tú quieras de la relación o de la capacidad de desarrollar el sexo con otra persona o consigo mismo. Y entonces viene ujú. el tema de los juguetes y viene otro apartado en uno de los estudios que habla acerca del riesgo de convertirte en un adicto, adicta a los juguetes sexuales y no a las relaciones con otra persona.
¿Qué hay de eso? Qué fuerte. Recordaste un par de cosas que he leído en un grupo de mujeres que da mucha gracia. Sí, em, es un hecho, o sea, no es algo que diga, ¿será que en algún momento un juguete sexual pueda sustituir a una pareja? No, es que ha pasado y tanto un hombre como una mujer. O sea, sí son cosas que he escuchado y que he leído en muchos grupos. Sí hay casos, porque obviamente es una autosatisfacción, ¿no? Es algo como, puedo ahora, quiero, tengo ganas, entonces pasa, ¿no? O sea, el acceso, la facilidad, obviamente el decir, yo me conozco, sé cómo, cuándo, lo hace más fácil que explicárselo a una pareja, que esperar a que el momento emocional se dé, luego ese encuentro. Claro, o sea, en algún momento es posible que lo sustituya y que los encuentros sexuales sean algo ocasional y lo otro sea mucho más frecuente, ¿no? El recurrir a juguetes. Puede ser que pase y yo no sé si hay parejas que van a tener que vivir con esto porque la sustitución es tan buena y su vínculo amoroso, emocional y sexual es tan pobre que es lo único que, digamos, que les deje, ¿no? También puede ser que sea una emoción, que como es nuevo y apenas lo están usando y no saben, entonces pues llega como a hacerse ese exceso, ¿no? O sea, de uso y yo no sé si en ese momento pues la curva cae y dicen, no, sabes que ya lo usé mucho, ya no me interesa, sino me interesa de nuevo la persona, ¿no? Y se acercan de nuevo a su pareja. Entonces, puede ser personas que regresen o que nunca regresen de esta curva, ¿no? Pero de que ha sustituido, de que ha terminado relaciones, de que ha cambiado la sociedad en pareja, sí. Y es de ambos. Así que también creo que es un tema que se tendría que discutir en las parejas que lo usan, ¿no? Hay muchas mujeres que lo Y usan a escondidas, por ejemplo. bajo la óptica de la confianza o de lo que tú quieras en relación a una pareja. Pero yo digo, esto de que pueda volver a la gente adictiva, como el adicto a la pornografía, que se está dando mucho también, según las edades, por el internet, por las plataformas que hay, que son de paga, y el consumo Ujú, es bárbaro, ¿no? O sea, hay datos estadísticos, cada año sale un estudio ahí de algún portal en donde te dice la cantidad de personas que tuvieron el acceso a las páginas, de qué partes ujú, del mundo, de qué edades, etcétera, todo basado en el registro de los usuarios, ¿no? En el tema de la compra de los productos, de los juguetes, antes era ir a la tienda físicamente, ujú, a la gente le daba pena entrar. Entonces, cuando ujú, estaban de vacaciones en el extranjero, se metían a las tiendas y compraban los ujú. juguetes y los traían. Hoy día, con las compras en Internet, se hace el pedido, se paga con la tarjeta, nunca especifica cuál es el artículo que se compró, llega en una caja que no tiene nada que ver con el producto, o sea, como en Amazon. Tú Ujú. compras algo en Amazon, llega en una caja que dice Amazon. ¿Qué compraste? Todo ¿Quién sabe? esto, todo Ujú. esto, o sea, sí puede generar la adicción. ¿Y qué tan grave es ser adicto a los juguetes sexuales o a la pornografía en el otro escenario, Andrea? Hay una cosa que yo ando sospechando psíquicamente y es que las personas que tienen alguna adicción en realidad tienen un rasgo de personalidad adictiva. Es algo que ya tienen, ¿no? Son personas que, por ejemplo, empiezan con una taza que les gustó y de repente tienen tazas de todos los lugares a donde van. Empiezan a algo que les gustó, empiezan de nuevo a coleccionarlas, ¿no? Y empiezan a salir de viaje y ahora resulta que les encanta viajar. O sea, son personas que de por sí, por algún rasgo de personalidad, tienen esa tendencia a siempre querer más y no son capaces de controlarse, ¿no? Se vuelve como los que empiezan haciendo ejercicio y luego después hacen ejercicio hasta no poder más, ¿no? Se vuelven los súper, puedo decir, entrenados o ¿cómo se llama esto? Culturistas Ajá. y todo lo demás. Entonces yo creo que las personas que encuentran esto simplemente es porque ya hay un rasgo detrás de ellos de personalidad, ya hay algo que sustenta esta adicción, porque no todas las personas se vuelven adictas, o sea, hay personas que toman alcohol y jamás en su vida fueron adictas, y hay personas que empiezan una vez y después terminan siendo adictas, ¿no? Entonces, yo sospecho que tiene que ver precisamente con eso, con alguna carencia emocional, con algún rasgo de personalidad, algo que pasó en su vida, que les ayuda a compensarlo siendo adictos. Y entonces, mientras más tienen de eso, mejor se sienten respecto a aquello que les pasó antes, ¿no? Entonces, pues sí,
es una cosa más. Hay personas que son adictas a estos sitios, efectivamente, hoy a Facebook, a Instagram. Por ahí también se está hablando hoy de la salud mental de los jóvenes. Me parece hay una demanda que se está poniendo en Estados Unidos precisamente porque el algoritmo está afectando la salud mental, en donde los lleva a ser también adictos, ¿no? Entonces, creo que se va a hablar mucho los siguientes años sobre las adicciones a todo esto, la tecnología, a estos encuentros, o estos aparatos, o sea, todo esto. Pero la pregunta para mí va a ser como más atrás, ¿no? ¿Qué pasó para que estas personas también? Está el algoritmo, claro, está que tienes la oferta y no tenías la demanda, ¿no? Pero dices, ay, sí, ya fui, como dices, pasé por la tienda y se ve muy interesante. Bueno, lo compré, lo usé y wow, la maravilla, ¿no? Quiero seguirlo usando siempre. Y ahora colecciono. Claro, pero eso es porque también hay algo que pasó anterior que conecta con esa adicción y que esa adicción te lleva a sentirte mejor con respecto a lo que pasó antes, ¿no? Yo no sé si fueron qué sé yo, relaciones que siempre fueron forzadas o parejas que han tenido que fingir orgasmos o han tenido que fingir en un momento amor o atracción o interés y resulta que con los juguetes sexuales no tienen que hacerlo, ¿no? Y es la única forma que encuentran de vivir una sexualidad contenta, plena, que les satisface. Solo el juguete sexual lo hace, ¿no? Entonces, si es así, no lo van a soltar porque es parte de una buena experiencia. El problema sí es decir, esta es la única buena experiencia que voy a tener. Si eso después les conecta con una mejor pareja, con otros tipos de encuentros, bueno, qué bueno, pero si se quedan solo allí, pues se puede convertir en un hoyo, ¿no? Cuando se vuelve una adicción. Y las señoras que están en el proceso de la menopausia, que quieren reanudar su actividad sexual, ¿qué comentario te merece el primer artículo, la tendencia que las mujeres van a explorar más padeciendo o estando en el escenario de la menopausia? Yo creo que una de las cosas que no se han hablado mucho es precisamente todos los cambios que implica la menopausia. Y yo diría que una persona que en la menopausia aún tiene ese interés sexual, que aún tiene esas ganas de explorar, de hacer y demás, me habla de que está viviendo de forma saludable su menopausia. Tal vez ese desinterés, tal vez es el decir, no, como ya no estoy en un momento reproductivo, ya no puedo, ya no debería sentir esto, ya no funciona igual, tal vez eso es un indicador de que hay otras cosas que están mal. Te lo digo porque no hace mucho estaba leyendo estadísticas que las mujeres que más se suicidan y que tienen depresiones profundas y que realmente han recurrido a ansiolíticos, antidepresivos y han pensado, tienen ideas suicidas, son las mujeres que comienzan con la premenopausia y la menopausia. Entonces también ese cambio hormonal hace que todo en la psique cambie, en el cuerpo cambie. Hay ciertas depresiones, hay ciertas cosas con las que hay que lidiar. Entonces, si una mujer en la depresión vive una sexualidad plena y está contenta junto con otras áreas de su vida, para mí me hablaría en ese momento de salud mental. Sería un problema bajo estas estadísticas que a lo mejor ya no quisiera vivir la vida de esa forma, incluyendo su sexualidad, solo porque ha entrado a la menopausia. Eso yo creo que habría que preguntarse si no hay otra cosa de qué preocuparse en cuanto a las hormonas, la salud mental, y qué sé yo, un montón de cosas que se afectan cuando llega la menopausia. Interesante. Muy bien. ¿Algo más? No, 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 de verdad que sí, sí, fue un tema al que no habíamos hablado, pero ¿No? sí tenemos cosas por decir y dudas. Sí, Bueno, pues gracias, Jesús pues Manuel. nos veremos la Un próxima gusto. semana. Así será. Muchas Cuídate, gracias. saludos a la familia. Gracias, Igualmente. Andrea Sandoval, Adiós. desde uno de sus castillos en Suiza. Ándele. Adiós, Que adiós. huele a queso. Eso. Adiós, adiós. Gracias. Bueno, don Víctor, Avalón, Absalón. Mientras no me digas balón. Había un apellido Avalón, ¿verdad? Sí. No sé, creo que es cubano o algo así. Hace unos programas, 4 o 5, le estoy escombrando y le digo a Víctor, encontré una botella y está hasta firmada, fíjate. ¿Le viste? No me había dado cuenta. Está firmada. Beto Torreblanca. ¡Wow! Yo. Una institución. Sí. El señor en el vino. Y fíjate qué coincidencias más grandes. Este es un vino que lo guardé en enero, el 5 de enero del 98.
Tenía Ese 10 años día- justamente. Ese día lo recibí. 10 años tiene el Sí. vino del laboratorio. Lo voy a poner aquí de cerca. Ahí se ve la fecha. No tiene el marbete de hoy día, todavía tiene la tira esta de Hacienda. La contraetiqueta, pues lo compraron en Estados Unidos. Ah, bueno, ¿cuál es? Bueno, pues es un Angelus, Gran Cru Clase. Estamos hablando, pues no de los grandes, pero sí estamos hablando de un San Emilión. No, hombre, claro que de los grandes. No, pero este no es el grande, No, pero a ver, fíjate. pero sí es un San Emilión. No, bueno, es un Angelus, vinazazo. que no sabemos cómo esté, pero nos vas contando y lo vas abriendo con toda delicadeza, porque yo creo que esto sí hay que gozar. Es un ritual lo que se tiene y, que hacer para y además, escuchar. observen las copitas que sacamos, que ya está despostillada esta, ¿no? Ven Cuando el te tamaño di, de la... Cuando te la di, estaba bien, ya la despostillaste. Pero nomás fue un poquito. Y son copas italianas. Sí, eso sí. Vean el tamaño de la copa. Más alta que la botella. Déjame comentarte, y para todos, para un poquito de historia y de geografía, hay dentro de Burdeos hay 4 subregiones: Médoc, Gap-Saint-Léognan, Saint-Émilion y Pomerol. La única que no tiene clasificación es Pomerol. Las otras 3 tienen clasificación en diferentes años. Bueno, Pomerol ya, con el Petrus, ¿no? 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 Bueno, que yo sepa, no, a lo mejor sí, ya estoy un poquito desinformado, a lo mejor, pero no admitieron la clasificación En un inicio, en el en un 80, inicio. Ujú. En el siglo XIX. Entonces, para Saint-Émilion, si alguien ve que me equivoco, por favor corríjanme, pero en 1956 es cuando surge la clasificación de Saint-Émilion, a diferencia de Médoc, que fue en 1855, y una reclasificación del Médoc en 1973. Y esta nace en 1956. Bueno, y en esa clasificación tiene varios niveles, así como Médoc, aquí en Saint-Émilion, existía primer Gran Cru clase A y primer clase B, o primer Gran Cru, perdón, B. Y este vino, Angelus, era B. Pero como cada 10 años se va, reclasificando o analizando los vinos, recientemente Angelus logra el A. Es decir, estaba en el B y ahora ya subió al A. Anteriormente, ¿cuáles eran el A? Era el Cheval Blanc, Cheval Blanc, uy, sí. Cheval Blanc y... ahorita les digo cómo se llama el otro vino. Ausone se escribe. Chateau Ausone. Eran los únicos 2 en clasificación A. Pero por la calidad y constancia de su sabor, de su aroma, constancia en su elaboración de este vino, sube a A. Entonces hoy día ya no es B, Angelus. Y si se fijan, tiene en el centro una campana, también tiene un simbolismo esto. Esto lo hicieron desde un inicio, pensando no tanto en la tema eclesiástico, ¿no? De la iglesia. Porque el nombre es ángel. Ajá, correcto, sí. El Ángelus es la oración que se reza al inicio del día. El Ángelus. Del día. Ajá, bueno. Se pensaría que no es así, o más bien lo No, dije mal. ese es los matines o matines. El Ángelus es al mediodía, Al mediodía, bueno. a las 12 del día. Pero no tanto porque sea con tintes eclesiásticos, No. sino simplemente le quieren dar gracias a la tierra, al suelo, que logre la uva para poder crear este vino tan excelso. Está lleno de polvo, ¿eh? No, pero déjalo así, déjalo. ¿Sí? Sí, no, perdón, disculpa que te... No, está bien. Pero no está perfecto. Porque fíjense Estaba que también guardado, tiene... Tenía 10 años guardado. Tiene también que ver el que una botella que tiene 10 años guardado esté llena de polvo. Esto quiere decir que el vino nunca ha sido movido. ¿No?
Y Bueno, mejor. Está el cuello. ve Eso es dónde normal. está el Eso es líquido, normal. Está perfecto. Está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquellas personas que tienen vinos como este, que es 89, ¿tiene cuántos años? 90, 20, 33, 34 ¿Te presto años. mis dedos? 34 años. Te presto mis dedos si quieres. Tiene 34 años. Esto, si tú estás moviendo y limpiando cada ratito tu botella y que hay que rotarla y todo, va en detrimento del vino. Lo perjudicas. Déjala que esté manchada la etiqueta. Quien sabe apreciar un vino, No, esta es una botella para guardarla después de supuesto. abierta, y tomarse unas fotos con ella, porque Correcto. sí vale la pena. Estamos haciendo el video, pero muy platicado, muy platicado. gracias. Digo, muy platicado Entendí, el vino. entendí. Es que es un vino que tiene tantos años. Yo hasta saqué el escanciador, pero me dice Víctor que no va a ser No. necesario. No hay necesidad. Pero, pues sí hay que dejarlo que respire un poquitín, ¿no? No, ¿No? al contrario. Qué bueno que hablas de eso porque ahorita déjame descorcharlo porque eso de verdad es todo un ritual. Esto se va a desgranar o se va a despedazar por completamente la etiqueta. No nos va a importar. Lo importante es cuidar el líquido. Pero ven, está totalmente pegado a la botella. Hay quien usa un trapo húmedo antes, se lo pone, lo pone Sí, lo hidrata. lo hidrata y entonces sale más fácil todo Pero ahorita vamos a hacer el ritual la cápsula. completo. Además está envasado en el propio castillo, Por en supuesto. el Chateau. En Burdeos todos los vinos tienen que ser así, ¿eh? Miren, en un programa anterior les dije que aunque se despedazara, aquí se despedazó un poquito la cápsula. No importa. Pero ahora lo interesante de esto, van a ver, vamos a utilizar un descorchador, no el tradicional. Que se vea el corcho como viene. Me dan miedo estas copas que son muy altas y las antecoge uno con cualquier cosa. Qué bueno que lo mostraste así, Jesús Manuel. ¿Por qué? Porque ese líquido que le falta aquí a la botella Está aquí. es lo que está en el corcho. Es lo que se chupó el corcho. Pero el nivel de llenado está perfecto, ¿eh? Por Sí, la cosecha sí, que sí, es. sí. Tiene 34 años, así Sí. es que está bien. Pero ahora vamos a utilizar un descorchador diferente. Esto lo inventaron, si no mal recuerdo, en California. Y es 2 navajas. Lo voy a acercar, por favor, Jesús Manuel. Son 2 navajas, las cuales Son como las que usan los proctólogos para intervenir como hemorroides. como este descorchador puede lesionar Claro. y también Claro, el corcho porque entra y a la hora de dar vuelta expande expande. el corcho. Y el corcho también tiene un tiempo de vida. Claro, claro. Entonces, como tiene tiempo de vida, es muy probable que no salga completo. Y normalmente Es lo más probable. es lo más probable. Y normalmente el sinfín, esto es un sinfín, Acaba por romperlo. además, normalmente es del tamaño del corcho. Este corcho debe ser un poquito más largo que el sinfín. Entonces no la alcanza a atrapar por completo, Y cuando lo saca se rompe. se rompe. Antes de sacarlo por completo. Hay unos sacacorchos que tienen el chilillo, como le llamen, más largo. Más largo. Pero normalmente el descorchador tiene Es de 5 ese, vueltas y es del 5 mismo vueltas, sí, tamaño. efectivamente. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esos son 2 navajas, llamémosle así, en la cual una es más larga que otra. Y van a entrar alrededor del corcho, es decir, del espacio que debe Pegado a la botella. existir entre el corcho y la botella. Correcto. Entonces, yo lo primero que hago es acercar Y para medirlo. que pegarlo aquí. Y lo primero que va a entrar, pues, obviamente, pues, es el lado más largo. Más. Y ven, poco a poco, debo no tener Pero paciencia. son navajas, tienen Son filo. navajas, sí, claro. Eso te corta. Y poco a poco irlo metiendo, pero así miren, en forma ¿Como balanceando? balanceando, sí, exacto. Porque si lo haces de un jalón, hundes el corcho. Ah, claro. Y tú sí tienes que escanciarlo. Correcto. Entonces, no, mira aquí. Yo por las dudas me traje el escanciador, por si algo falla. Hombre Bueno, prevenido. Y más conmigo, ¿no? Ah. Mira, ya está prácticamente adentro. Oye, sí, cierto. Y vean, el corcho está Sí, ahí. cierto. Ponlo de este lado.
O sea, ahí se ve. Ahí se ve clarísimo. Mira. Ok. Ahorita lo voy a meter por completo y les vamos a mostrar. Maestro. Y esto es gratis, ¿eh? O sea, las enseñanzas estas son gratis, no le pagamos nada Mira. al maestro. ¿Y ya que la metiste, qué? Ahora, Ok, ¿cómo lo ahora sacas? muéstralo por favor otra vez. Ya está dentro. Ok, ahora lo que voy a hacer es girar para un lado y para otro. Si yo sacara esto, sale la navaja completo Y lo destrozas. y lo destrozo. O Entonces sea, tengo que vas a girar darle vuelta para uno y para otro lado. otro para que se vaya Pero también despegando el sacándolo, corcho. mira, ve. Anda, va saliendo. Y ahora hundo otra vez esto Hasta para el tener tope. mejor agarre. Hasta el tope. Ajá. Y ahora otra vez, balanceando. Qué buen invento, tú. Lo que hacen los gringos que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Muestra por favor Así como la dice- cantidad de líquido que se tomó Como el dice corcho. Dieguito, ¡oh! Así que ¡qué barbaridad, hombre! Esto es una cosa maravillosa. O sea, hasta donde se ve oscuro es lo donde que se chupó tomó el corcho, corcho. el vino. Y ahí se ven las huellas, los canalitos, digámoslo así, de la navaja que entró, los dos lados. Así es. ¡Qué maravilla! Este corcho sí lo vamos a guardar, man. Ok. Todo nuestro mise en place tiene que quedar perfectamente bien limpio. Entonces retiro esto, lo pongo a un lado. A ver qué tal está. Ya podemos. Porque ya tiene sus años esto. Pero ahora voy a dar la explicación del que tú decías del nivel de llenado. Todo esto que se consumió el corcho es vino, ya se quedó allá. Pero todo lo que quedó aquí sin vino, El aire oxida el vino, oxida el vino. lo echa a perder más prontamente. Por eso hay que beberlo ya. Yo cuando lo vi, Correcto. ya. Sí. Ya no aguanta más. Ahora, tú me decías también otro detalle. ¿Por qué no utilizar el decantador? No. Jesús Manuel, imagínate tú que un viejito y dices, vamos a correr, vamos a hacer mucho ejercicio, pero corriendo, lo matas, ¿no? O sea, en este caso, la teoría de que la mejor parte del vino es la parte de la botella para abajo, de la media botella para abajo, o sea, la tercera copa es mejor que la primera. No es así. No. Este vino, lo que trato de decir es que lo que menos necesita Es este moverlo, vino es es oxígeno. Oxígeno. Si yo agarro y te sirvo el vino y lo sirvo exactamente en el centro de la copa, Va a rebotar. va a rebotar, pero aparte lo estoy matando. Pierde, sí. Aquí en este caso, el vino lo A voy a diferencia servir. del primer vino que tomamos hace 2 semanas, donde había que hacerlo. Había que hacerlo. En este caso no. En este caso lo voy a servir, pero ve, resbalando. Como si lo metieras en el decantador. Correcto. Pero muy suavemente. Wow. Y ve el color. Wow. No, ¿Y? ve la corola que tiene ya de glicerina, ¿ya viste? Sí, claro. Entonces ahora lo que vamos a ver, aquí qué esperamos encontrar con un vino que tiene 34 años. Espero tierra, espero sotobosque, espero trufa, espero animales mojados, Correcto. pieles húmedas, Sí, sí. eso espero. ¿Sí? Complejidad. Complejidad. El sotobosque. Pero armonía, El sotobosque. suavidad, elegancia, persistencia. Eso es lo que tenemos que encontrar en este tipo de vinos. Vamos a Me voy a ver. acercar. Además la copa esta ayuda mucho a la No, belleza. bueno, la copa es una elegancia también. Va acorde con el vino. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Ve nada más. Así como decían en el comercial hace mucho, esto no huele a jugo de naranja, tú. No. Mira, hasta tiene unas notas, ¿sabes qué? Trufas, De trufa, de queso, pero de queso con fermento. hongos, queso Claro. con hongos. O sea, y miren,
Yo acabo de hacer lo siguiente, acabo de percibir el Hombre, aroma de este tiene- lado. No, tiene sí, lo que ponemos en el nacimiento, ¿cómo se llama? Sí, ya sé. El Heno. musgo, Musgo. Musgo. Vean, huelan así el vino, de un lóbulo primero y váyanlo pasando para el otro. O si no, hagan lo siguiente, cierren un lóbulo y nomás perciban de un lado. Y después cambien. Y verán que es diferente la percepción. Algo de eucalipto al final. ¿Cómo no? Esto tiene un aroma espectacular. El vino está, mira, sin probarlo, el vino está perfecto. Pues no sabes qué gusto me da. El vino está Que el vino perfecto. esté bien. Y no lo he probado, Después de tantos años lo guardé el 5 de enero de 1998. Está firmada la botella por los amigos que quedamos ese día. Y abrirlo ahora con mi querido amigo y maestro, don Víctor Absalón. Gracias. ¿Sabes? Para darles una referencia ya en costo. No, Lamentablemente voy a dar el costo. no. Esta botella de vino puede costar 25,000 pesos. Fácil. Fácil, ¿eh? Fácil. Y no de este año. Yo estoy hablando ahorita No, de las nuevos. cosechas más Sí. recientes. Quizá ya de este año no habrá. No, ya no va a haber. No va a haber. Y si encontraran una botella, Sí, sí. híjole, son joyas descorchar una botella Pues nos estamos bebiendo una joya. de amistad. Oye, nomás la copa, ¿eh? Ángelus. ¡Wow! Ángeles, es un campanazo. Esto sí con chilaquiles, ¿no? Es una seda. Es una seda. Total equilibrio, acidez, alcohol, taninos. Es una seda y que sigue persistiendo el sabor en boca después de haberlo tomado. Ese es un vinazo. Esperaba un ataque más fuerte, Yo no, fíjate. pero no, ya por la edad, No. y ya estamos hablando de Burdeos, es muy elegante. Mira, qué bueno que lo hayas Es- compartido conmigo. Solo Te lo contigo, agradezco. Solo contigo, Solo porque conmigo. sinceramente no me atrevo a destapar estos vinos, pues los echa a perder. Sí. Gente De que verdad, llega porque con vale la pena. perfume en todas partes y fumando cigarro y eso, ¿no? Sorprendente. No me acaba de definir el sabor residual. Quizá esperaba yo que fuera más persistente. Pero es que también ya son muchos años. Persistencia la tiene. La persistencia sí la tiene. Insisto, es una seda. Sí, una seda. Salivas después de tomarlo. Te queda el sabor después de pasarlo. Esa es una elegancia. Este vino, después de que lo has abierto, ponerle otro corcho y guardarlo para No. mañana, ya no. No, jamás. O sea, lo que me estás diciendo es que nos lo tenemos que beber hoy. No sabes cómo voy a sufrir. Ni modo. Y más yo. Y más yo. De veras, salud. Primer año, primer mes del año y estamos viviendo estas cosas. ¿Cómo iremos a cerrar? Bueno, tampoco lo compré, ¿eh? Este es un vino que me regalaron en 1998. Vuelvo a Ahí está la insistir. firma de las personas. Que ahora 23. lo firmaremos tú y yo el día que lo abrimos, claro. El Es año una botella 23. para guardar. Es una botella para guardar. 23, no sé si para todos, para mí no fue muy bueno, ¿Ya? Yo creo que pero para nadie, 24 ¿no? va a ser espectacular. Y ve cómo empezamos, así es que empezamos muy bien. Qué agrado, qué gusto compartir este vino contigo. Muchas gracias. Para mí es- Ojalá tengamos
muchos momentos más como Y como campana, Sí. Ángelus. Es lo que hay. Es lo que hay en este 24, es lo que hay. Qué bárbaro. Tuve mis dudas de que estuviera bueno. No. Yo desde que te dije, el nivel de llenado está perfecto. Oye, por ahí tengo Bueno, pues por ahí tengo- déjame anotar de una vez la fecha para por que... ahí tengo un Vega Sicilia del 64, gran reserva único. Yo creo que ese sí ya valió. Yo tengo uno de mi año de nacimiento. Yo también, de 1953 tengo yo. Yo del Tengo un 60. Vega Sicilia del 53. Yo del 60. Que sí, ya el vino está por debajo del cuello de la botella. O sea, sí, No, para abrirlo. también. No, yo sí lo voy a abrir. He prometido mucho abrirlo y todo, pero sí lo voy a abrir. ¿Cómo te inunda el sabor? Sigue el sabor, va creciendo. Sí. Qué gran descubrimiento. Ángelus. Ángelos. Gran Cru de Santa Emilión. Cosecha 89. Sí. Fíjate que lo voy a acercar bien a la cámara, porque está sucio, está lleno de polvo. Sí, pero no le quites el polvo. No se lo voy a quitar. Pero el lente está acá, quizá que la gente vea un poquito más aquí el detalle de la etiqueta. Y ahí están las firmas a un lado. Y la fecha en la que lo guardé, está. Ni más ni menos. 5 de enero. Este programa lo estamos grabando el 6 de enero. O sea, no había mejor fecha. Oye, ¿y ya viste que no hay residuos en la botella? No. ¿Por qué? ¿No? Estos son vinos que se filtraban. No. Pero yo esperaba que en esta parte, como el vino estuvo acostado durante muchísimos años, se hiciera un sedimento. Al rato platicamos porque va a estar en el fondo. Va a estar en el fondo. Porque hace No, un pero rato... ya no lo van a ver. Porque ¿Cuánto aquí tiempo nos tiene vamos- ¿Cuánto tiempo tiene que le pusiste de pie? ¿2 horas? Cuando salí de la oficina para terminar la fabada, así como a las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, tiene 4 horas. Con razón. Si no lo hubieras... Esto es importante, un vino viejo que ha estado durante mucho tiempo, independientemente de la marca, pero si es un vino, sobre todo un gran reserva, que en este caso los franceses no tienen esa denominación de crianza reserva, No. gran reserva. Aquí es Por Gran eso Cru. el Gran Cru, etc. Hay que pararlo, no agitarlo, no moverlo, no, nomás estar acostado, lleno de polvo, Sí. Y Lleno sin de destapar, polvo. Sí, sin descorchar, por supuesto. hasta el momento de tomar. Lo levantas y ahí lo dejas hasta que lo vas a abrir. Correcto. ¿Sí? Qué grata experiencia. Te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias a ti. Salud. Si tiene usted vinos viejos, ábralos. Porque cuando se Y si muere nos uno- envidia, lo entendemos. Sí, cuando se muere uno no sirva nada, más que lo bebido, lo bailado, Sí. lo comido y lo soñado. Y lo soñado. Así es. Envidias, bienvenidas. Pues sí. Felicidades este año. Por lo menos valió la pena el viaje, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Próxima semana, quién sabe de qué vamos a hablar. Vamos a abrir un rompope porque... Hay grandes rompotes también. En ¿Sabes Jalisco. qué tengo? Me mandó mi querido Armando May, me hizo favor de traer hace unos meses una botella, no sé si es de Yolispa o de 14 tortillas, alguna cosa de estas que hacen allá en su pueblo. ¿De Zacatlán? En Cuetzalan. Cuetzalan. Ah, qué bonito es Cuetzalan. En Cuetzalan, pueblo mágico. Y la guardé, venía envuelta en una bolsa de papel, y cuando compro velas de las grandes, los cirios grandes, me los envuelven también en bolsas de papel. Entonces puse todas las bolsas de papel paradas. Yo pensé que era otro cirio, y era la botella que trajo don Armando. Y dije, bueno, no, hay que sacarla ahí, hay que probarla. Sí, por supuesto. El Yolispa es un aguardiente, o más bien es un alcohol, es un... Ay, ¿cómo se llama? Pues sí, es un aguardiente infusionado. Con infusión de hierbas aromáticas, Sí. que es muy grato y muy digestivo. Híjole, Manuel,
Y no tiene tanto grado de alcohol, porque es Sí, un tiene 20, 30 grados. 30 a lo mejor hasta grados. menos. Oye, qué boca, que tengo la lengua impresionante. ¿Te sirve un poquito? No, tranquilo. La tarde es larga. Claro, eso sí. Qué bueno que nadie va a venir. Nos va a tocar de a más. Bueno, ni modo. Bueno, ni modo. Salud y muchas gracias por vernos. El vino nunca hay que dejarlo. Gracias por sus comentarios. Con prudencia. Y con amigos. Ujú. Gracias. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos en Ecuador, un país que vive una tremenda crisis de violencia. Vamos a intentar analizar las causas, tanto factuales como también históricas. Nos acompaña en este estudio 3 invitados que ya les presento. Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po. Bienvenido, Gaspar. Hola, Carlos. Emanuel Sinardés, profesora directora del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad París-Nanterre. Bienvenida, Emanuel. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la periodista de investigación Margot Loisolón, lo he dicho bien, de la rúbrica América Latina. Bienvenida, Margot. Muchas gracias, Carlos. La crisis de Ecuador, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El asesinato de uno de los principales fiscales del país a plena luz del día, sin ninguna escolta a su lado, ha sido el último capítulo. La ola de violencia que padece Ecuador estos días tiene su epicentro en las cárceles bajo el poder de las mafias. En 2023 el país batió su récord de incautación de droga y asesinatos con una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes. En los últimos 3 años se han sucedido motines en prisiones, asaltos, bombas en cuarteles y comisarías y asesinatos selectivos a políticos y candidatos presidenciales. El narcotráfico se ha erigido de forma silenciosa como un poder paralelo al estatal que controla jueces, generales y policías. Hoy en Primera Plana ponemos las luces de fondo para analizar la crisis de Ecuador con claves que expliquen la descomposición institucional y la conexión de su situación con la de otros países como Colombia, Perú o México. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Excelsior, narcoterror en Ecuador, con estas imágenes que todos hemos visto del asalto a un canal de televisión en Guayaquil. Expreso, el conflicto armado interno, un camino fuerte y dudoso acompañado de una ilustración de una cárcel militarizada. Una crisis que repercute en vecinos como Perú. Titula El Comercio en portada: casi no hay puestos de vigilancia, 800 kilómetros de frontera con Ecuador. Dice el rotativo que este territorio es la mitad de la zona limítrofe donde se concentran actividades como tráfico de drogas y trata de personas. Bueno, quizá la pregunta es, Gaspar, ¿cómo hemos llegado a este punto en Ecuador? Si pudiésemos hacer una ronda explicando las claves fundamentales. Bueno, yo creo que el primer factor está ligado a las consecuencias de la pandemia. En América Latina, pero en Ecuador en particular, un estado que no es fuerte tradicionalmente, históricamente, en el cual pues claramente el crimen organizado aprovechó la crisis económica, el aumento de la pobreza y la desigualdad para ampliar sus redes de influencia tanto en los territorios como a nivel institucional. En segundo lugar, yo creo que hay una transformación de las redes internacionales de los cárteles y una internacionalización de algunos nuevos cárteles, en particular de México, en Ecuador, que pasaron a hacer una serie de acuerdos con algunas fracciones criminales. 3, el hecho que hay un cambio en las rutas de exportación, en particular de la cocaína, hacia Estados Unidos y sobre todo Europa, y en esta transformación de las rutas, los puertos, los terminales logísticos, y en particular pienso en el puerto de Guayaquil, tienen un rol fundamental. Yo diría que son estos 3 factores que son explicativos de esta situación. Emanuel, ¿algún factor más que explique cómo hemos llegado a esta situación? Efectivamente, el Ecuador no es un país productor de la droga. Esta droga procede del Perú y sobre todo de Colombia. Y un momento clave fue la firma de los acuerdos de paz en Colombia,
que produjo un desplazamiento de las actividades narcocomerciales en el Ecuador. Sí, Margot. Yo agregaría algo. Yo creo que últimamente ha aumentado el consumo de cocaína en el mundo. Por ende, ha aumentado la producción de coca en Colombia y recientemente Ecuador se ha vuelto el país exportador. O sea, tenemos países productores. Ecuador se encuentra entre los 2 países productores más grandes. Mientras en Colombia hubo algo de mejoración de la seguridad de los puertos. Y bueno, Colombia era un país de infraestructura pequeña para las cargas de coca. Guayaquil es un puerto muy grande, con contenedores enormes. La cocaína se mueve por rutas completamente obvias. Son los cargos que van de un puerto como Guayaquil hasta Ámsterdam. Y la infraestructura ecuatoriana está en mejor estado que la colombiana, que también ha invertido en cierta forma de seguridad de sus puertos últimamente. Luego vamos a ir también a ese contexto de los países vecinos de Ecuador, pero antes vamos a centrarnos en la imagen de esta crisis, que es la de las cárceles convertidas en centros de operaciones de bandas criminales. Les pregunto, ¿cómo ha conseguido el narco gestar este infierno en los centros penitenciarios de Ecuador? Gaspar o Emanuel. Bueno, yo pienso que la respuesta es muy simple, el dinero. El crimen organizado tiene un poder financiero extremadamente fuerte, importante, y el Estado no es capaz de darle una respuesta. Claramente los fenómenos de corrupción en las cárceles en América Latina no es un fenómeno reciente, inclusive en términos ligados al crimen organizado y el narcotráfico. Ejemplos como el mexicano o el brasileño dan muestra de que las cárceles muchas veces pues son el epicentro de acciones criminales. O pienso en el caso de Colombia, Pablo Escobar, por ejemplo, él desde la cárcel operaba y dirigía su cártel. Entonces no me parece que sea un fenómeno reciente. Lo que sí me parece, digamos, más importante en este contexto es que realmente en Ecuador es, por lo que entendemos al día de hoy, es que es todo el sistema penitenciario que realmente está, digamos, que hace frente a este fenómeno de corrupción, y lo cual hace que realmente tiene que haber una respuesta muy enérgica de parte del Estado para intentar recuperar el control de cárceles que en el fondo hoy son bases para el crimen organizado. El asesinato de uno de los principales fiscales del país a plena luz del día, sin ningún escolta a su lado, ha desconcertado al gobierno, que parecía haber controlado algo la situación a principios de esta semana. Emanuel, ¿quién era César Suárez, conocido fiscal anticorrupción? Es un fiscal encargado de la zona de Guayaquil, donde efectivamente se concentra la violencia, y era el encargado de investigar este caso muy espectacular de una toma de rehenes en un plató televisivo en directo. Todos tenemos en mente estas imágenes. Y entonces fue asesinado ayer en plena calle cuando se desplazaba a un tribunal para seguir el caso, y hasta tal punto parece débil y la protección a los fiscales que ayer la fiscal general Diana Salazar dijo que entonces estos encuentros se harían en adelante en videoconferencia para efectivamente permitir asegurar los desplazamientos y evitar los desplazamientos desde los hogares a estas cortes, estos tribunales. Vamos a dar más claves a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a hablar de Guayaquil, porque las escenas de violencia se suceden a lo largo de todo el país, pero se concentran muy especialmente en Guayaquil. ¿Por qué, Margot? Pues un poco como lo mencionaba en un principio, Guayaquil es un puerto enorme de donde salen contenedores con una ruta extremadamente legal que pasa por el canal de Panamá y que llega hasta Europa. Y es desde aquí donde es más fácil poner mercancías ilegales dentro de esos contenedores. Entonces hay muchísimas maneras de hacerlo. Hay una manera, bueno, ahí entra un poco la corrupción, ¿no? Para entender, voy a pagar a tal empresa que va a mover sus mercancías, por ejemplo, o voy a pagar a tal aduanero para que me ayude. Ahí empieza la corrupción, ¿no? Con agentes del Estado que manejan los puertos, o agentes comerciales también que manejan mercancías.
Y bueno, luego hay, de lo que también pueden escuchar es, a veces los contenedores salen del puerto, ahí llegan barcos piratas donde pegan también mercancías en el buque desde afuera. O sea, digamos, hay muchas maneras. Hay también algunas veces ponen un poco de mercancía en tal parte del barco, muy obvia, para que haya pues para que se encuentre y dejar pasar la otra parte que está escondida en otra parte del barco. Pero sí, Guayaquil es un puerto desde la costa pacífica latinoamericana que tiene el flujo más grande hacia los puertos europeos, donde entra luego la mercancía. Hay otros casos como Manta, que es otro puerto cerquita de Guayaquil, pero aquí la cosa es un poco distinta, porque Manta no es un puerto de contenedores, es un puerto de pescadores. Entonces aquí hablamos de una contrabanda a escala un poquito más pequeña, con lanchas y con barcos de pescadores en el camino hacia Estados Unidos generalmente, o México, o América Central, perdóname, que van ayudando a dar más gasolina, por ejemplo, porque pues todo eso es una ruta un poco más complicada para llegar hasta las costas de Centroamérica, y hay una ayuda de ciertos pescadores. Y entonces ahí empieza una red de corrupción. Muy interesante cómo funcionan estas redes. La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de los choneros, la mayor banda narco del país, es lo que puso en evidencia ese frágil control penitenciario. Vamos a explicar cómo operan los choneros y quiénes son, Emanuel. Es una de las pandillas dedicadas al narcotráfico, pero no únicamente. Pensemos también en las extorsiones, en los secuestros. Y entonces los choneros tienen un origen localizado en la costa, en la región de Manabí, pero desde lo local pactaron un acuerdo con diferentes carteles. Con el cártel de Sinaloa. Exacto, pero son para exportar la cocaína a Estados Unidos, ¿no? Sí, y no solamente, sino también para recibir como pago droga. O sea, no les pagan desde luego con dólares o moneda. ¿Y esa alianza, perdona, cuándo se forja? Es decir, hablando de tiempo, ¿en qué año se forja esa alianza de los choneros? Recientemente. Sí, recientemente. Que nos lo explicaba al principio Gaspar. Exacto. Sí. Es un hecho además que no es continuo, sino que una alianza se hace y se deshace según efectivamente la presión carcelaria y a veces el encierro de un nuevo jefe de pandilla cambia la situación y las relaciones de fuerzas entre esos diferentes grupos. Profundizando, personajes como Fito son producto del narco y del Estado al mismo tiempo. ¿Cómo funcionan sus alianzas con policías? ¿El haber dado poder a una policía corrupta en el control de centros penitenciarios es lo que ha debilitado aún más el sistema carcelario? No solamente, es decir, que el narcotráfico invade todas las esferas de la administración pública. Hace dos poder semanas... paralelo. Sí, hace 2 semanas la fiscal general, Yana Salazar, lanzó una gran operación llamada Metastasis. Todo está en esa apelación metafórica y puso en evidencia cómo desde la cárcel uno de los capos del narcotráfico manejaba no solamente el sistema carcelario, sino la policía, la justicia, hasta su alto nivel, y también la política, con corrupción de electos, elegidos desde la diputación o incluso los municipios. Vamos a hablar de esas responsabilidades políticas en toda la crisis de Ecuador, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Especial. Más de 2.800 participantes entre ejecutivos, jefes de Estado, miembros de la academia, entre otros, se reúnen como es tradición esta semana en la pequeña ciudad alpina de Davos. ¿Cómo recuperar la confianza en un mundo afectado por las guerras y con la cooperación internacional en descenso? De eso se hablará aquí en la edición 54 del Foro Económico Mundial en Suiza. Siga nuestro cubrimiento especial en France 24, france24.com y por supuesto en nuestras redes sociales. Vívalo en France 24 y france24.com. El mundo evoluciona cada vez más rápido. Las noticias no esperan. France 24 gives a global perspective that an educated, intelligent, and active viewer is going to want to have to be able to fully understand the issues of the day. France 24 siempre estará a su lado para comprender el mundo. J'ai l'habitude de suivre France 24 partout où je me trouve.
et ce grâce à mon smartphone parce que je ne reste pas souvent devant la télé. Quand une information circule sur la toile, j'utilise l'application de France 24 pour vérifier l'authenticité. Para ofrecer la mejor información internacional, 24 horas del día. France 24, en todo lugar y cada momento con usted. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en primera plana hoy con el foco puesto en la crisis de Ecuador. Nos acompañan Emmanuel Sinarde, directora del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad París-Nanterre, Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe en Sciences Po, y Margot Loisolon, es periodista de investigación de la rúbrica América Latina. Antes estamos dando un poco las claves para explicar el trasfondo, intentar buscar esas claves que expliquen la situación de Ecuador. Y en las claves que nombramos al principio, Gaspar nombraba la pandemia, ¿no? Vamos a profundizar porque no sé si la situación social que dejó la pandemia, no sé si sirvió de catalizador para que los jóvenes se enrolaran en pandillas. ¿Cómo funcionó ese episodio, Gaspar? Bueno, la pandemia lo que provocó es un empobrecimiento general de América Latina, que fue una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en términos de muerto, pero también por los problemas de respuesta estatal a la pandemia, con estados pues incapaces de proveer servicios y proveer respuestas a la grave crisis económica que tuvo una traducción de aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. En este contexto, pues está claro que la juventud fue muy impactada, más que otros sectores sociales, por falta de oferta de empleo. Y una ociosidad ligada al hecho que en algunos países pues había fenómenos donde el Estado le impedía a las personas pues salir a trabajar. Entonces, en este sentido, está claro que la respuesta que los jóvenes encontraron pues fue el crimen organizado, un crimen organizado que además no hay que olvidar, aprovechó este momento para diversificar sus actividades, no solamente reorientando las rutas de narcotráfico, pero también actuando en el secuestro, en la extorsión, y eso le permitió a estos cárteles aumentar sus fuentes de ingresos y tener otro tipo de vínculos con la sociedad y en particular la juventud, y eso es lo que le dio todavía más espacio en los territorios y en las instituciones al crimen organizado. Descrito el escenario, vamos a hablar de lo que hay por delante. Los cancilleres de la Comunidad Andina van a tener una reunión en Lima por la crisis ecuatoriana. Manuel, ¿la cooperación contra el crimen organizado entre países de la región tiene fisuras? Es decir, que tiene que consolidarse esta cooperación transnacional, regional, también con Estados Unidos, que de hecho ofreció sus servicios, porque el problema solo puede desplazarse. A corto plazo hay, de hecho, una militarización del Ecuador en la vida cotidiana que puede contener el fenómeno de la violencia, pero no puede contener a largo plazo esta economía ya basada en el narcotráfico. Claro, los estados de excepción permiten la militarización carcelaria, pero tampoco esto ha frenado la violencia y Ecuador ha estado en ese estado de excepción muchas veces en los últimos años. Exacto, repetidas veces. Pensemos, en las elecciones. Exacto, 60 días de estado de excepción para permitir las elecciones y funcionó. Es decir, que fueron un momento de relativa tranquilidad, pero no se puede vivir siempre en un estado de excepción. La población está muy consciente de ello. Y lo que quiere también y lo que le pide al presidente no es solamente medidas a corto plazo que permitan una restauración del orden y de la autoridad del Estado, sino profundas reformas, y fue elegido con este programa. Luego hablaremos de las cartas que tiene encima de la mesa Noboa en el corto margen que tiene hasta las próximas elecciones, porque eso también es clave. ¿Cómo enfoca ese asunto de la cooperación, Margot? Bueno, vamos a ver qué pasa exactamente. No puedo leer el futuro, pero digamos que bien lo decía Emmanuel al principio, durante el proceso de paz de Colombia no hubo realmente algo que se hizo con Ecuador en este momento. Y, por ejemplo, hablando ahora de los problemas, la frontera entre Colombia y Ecuador es igual entre Ecuador y Perú. Son fronteras
que desde un punto europeo es muy difícil imaginar. Son selvas, todo se hace por río, son terrenos que ya los mismos estados tienen muchísimos problemas por controlar. El terreno colombiano no está controlado por el mismo estado colombiano en todas partes. Entonces ahora, hablando de una frontera donde hay que poner dos países de acuerdo y en un terreno extremadamente difícil de controlar, me alegra que se puedan reunir y buscar soluciones, pero pues la realidad es extremadamente complicada. Muchas mercancías se mueven por ríos. Es un mundo que es muy difícil imaginar desde aquí y pues podemos ver qué van a hacer, pero yo creo que falta muchísima plata para hacer todo eso también. No hay para cómo hacer esto. Estamos hablando de una cosa muy difícil de hacer, creo yo. Estamos explicando lo factual, que también se explica por la historia, ¿no? Por lo que ha pasado durante los últimos años. Por ejemplo, datos como el Plan Colombia, un acuerdo entre el gobierno de ese país y Estados Unidos para combatir la delincuencia, que produjo una diáspora criminal hacia territorio ecuatoriano ya en tiempos de Rafael Correa. No sé si podríamos señalar esto, Manuel o Gaspar, como el principio de la situación que ahora encontramos en Ecuador, como un punto de origen, aunque podemos encontrar muchos. Sí. Gaspar. Bueno, yo, lo que pienso es que lo que estamos viendo ahora es sobre todo un cambio en las rutas del narcotráfico. Yo creo que ese es el punto central, porque hay algo que no ha cambiado es que Ecuador no es un país de producción de drogas, siempre ha sido un lugar de distribución. O sea, Colombia, Perú, Bolivia son países que producen cocaína. México sí es un país que tuvo un cambio de país de pasaje, de trasiego, como es el caso de Ecuador, a un país no solamente de producción, sino también de consumo de drogas. Entonces, en este caso, México sí ha tenido un cambio en su relación con el crimen organizado ligado específicamente al narcotráfico. No me parece que sea el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, lo que sí ha habido un cambio es cómo los cárteles han diversificado su acción, no solamente en el trasiego de drogas, sino también en el secuestro, la extorsión, o sea, cómo se han diversificado y cómo han penetrado la sociedad. Y a partir de ahí la pregunta de si hay un riesgo a importar el modelo Bukele a partir de las macrocárceles, la falta de garantías en los procesos, de importarlo a países como Ecuador. Manuel. Efectivamente, es la pregunta que todos nos hacemos. El actual presidente, Daniel Noboa, no fue elegido en base a un programa de la mano dura. Claro. Había otro candidato, Topic, que defendía esta posición de militarización directa y bastante represiva, ¿no? Fue electo porque se pensó que podía resolver el problema con reformas institucionales, luchando contra la corrupción, con un programa dedicado a desarrollar la economía, el empleo y el acceso a los servicios públicos, ¿no? O sea que una mano más suave. Pero vemos el endurecimiento reciente de la semana pasada de esta posición del mismo presidente a raíz efectivamente de la fuga de Fito y también porque él tiene su propia agenda, esta perspectiva de una nueva campaña que se está acercando, tiene un mandato solamente de 16 meses y es importante para él presentarse como el candidato. Es que es un periodo muy corto y si no ataja la violencia, la propuesta Bukele va a asomar. Es decir, es que son los tiempos de la política. Margot. Quería agregar algo a lo que decía Emmanuel, es que hay que ver ahora que hay un estado de conflicto interno. Tenemos que esperar un poco a ver, primero que todo, si el ejército sigue a Noboa. O sea, el Ecuador falta de recursos. Hay una falta de recursos. Hay una falta de plata para armar un ejército, primero que todo. Luego, ¿cuál va a ser la respuesta de los carteles frente a esto? Si él declara una guerra, tenemos que ver qué van a hacer los cárteles, pues los grupos armados, si se van a rearmar. O sea, ¿cuál va a ser su reacción a este conflicto interno? Porque si estamos en guerra, pues cada uno va a ir armándose, ¿no? ¿Cierto? O sea, ¿qué viene para Ecuador? Es muy difícil decir esto. Entonces, ¿qué tal si el ejército sigue o no a Noboa? Lo que sí pasó en Ecuador es que Bukele tiene al ejército con él. ¿Qué va a pasar con el ejército ecuatoriano con Noboa? No sabemos. Mientras no está el ejército a su lado. Entonces, no puede seguir con este... La pregunta es, Gaspar, en 16 meses, ¿qué margen tiene Noboa? ¿Qué cartas tiene encima de la mesa?
Pues mira, la carta ya la está usando, que es la carta del ejército, que es algo que no se ha hecho hasta ahora. Me parece que la cuestión para mí central es qué es lo que se puede hacer más allá de esta política represiva, porque usar el ejército para reprimir el crimen organizado lo hemos visto en otros países de América Latina. Vimos el caso de México. En 2006 Calderón declara la guerra contra el narcotráfico, poniendo al ejército en las calles, y 15 años después nos damos cuenta que eso ha traído más muertes, más violencia y el mismo crimen organizado, hasta diría más, porque ahora está el fentanilo que está invadiendo Estados Unidos, que está invadiendo Canadá. Pero en 16 meses y con el cortoplacismo de la política, poco plan a largo plazo, me parece que vaya a surgir de ahí. Estamos totalmente de acuerdo, pero yo creo que lo que sí está pasando y lo que estamos viendo, no solo en América Latina, pero en Estados Unidos también, es una reflexión sobre la pertinencia del modelo de lucha contra las drogas que ha sido implantado por Nixon en 71, lleva 50 años y que no ha dado frutos. Ahí vamos, ¿no? Hay un problema a largo plazo de visión larga, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto choca completamente con lo que decía, con el cortoplacismo en política que se va reproduciendo como mal de nuestros días. ¿Cómo podemos analizar y tener una reflexión de pozo de lo que acaba de nombrar Gaspar, maridando con el cortoplacismo en política y con la próxima campaña y con ese... Te voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas hubo una cumbre entre los presidentes López Obrador y Petro que ejemplificó bien esta gran paradoja. Los dos presidentes durante esta cumbre plantearon la necesidad de cambiar la política de drogas a nivel internacional. De hecho, el eje del discurso de Gustavo Petro en Naciones Unidas en la última Asamblea General de la ONU tenía este eje, es decir, tenemos que cambiar la política que ha sido llevada a cabo en los últimos 50 años. Sin embargo, en la práctica, ¿quién estaba alrededor de la mesa? Además de los dos presidentes, Petro y López Obrador, eran sobre todo generales de los dos ejércitos. O sea, en el fondo, estos dos gobiernos que, digamos, políticamente plantean un cambio en la política antidrogas, en los hechos siguen respaldando el mantenimiento de esta misma política. Entonces yo creo que ahí vemos cómo hay una gran dificultad para poder articular en la práctica el diagnóstico de que efectivamente hay que cambiar las cosas. Margot, Emanuel, cortitas reflexiones porque se nos acaba el tiempo. ¿Algo que añadir? No, a ver... Es que la reflexión de fondo es complicada. Yo entiendo que sí. Pues sin hacer mucha política, Petro propuso frente a las Naciones Unidas una legalización de la cocaína. Bueno, es que este problema es mundial. O sea, si no hay un consumidor en París, en China, claro, en Pekín, también una posición ética en Europa y en Estados Unidos aumentando la demanda. Es que, claro, hay que poner todas las cartas encima de la mesa, ¿verdad? El problema es finalmente es el consumidor también. Es una reflexión global que se tiene que hacer y que pues termina en una reunión regional. Se tiene que abrir, ¿no? Ya venimos intentado partir de lo factual en Ecuador para llegar a la conclusión de que efectivamente hay reflexiones que nos afectan a todos y que afectan a todo el planeta. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. Gracias. Los periodistas. Los periodistas.